Bienvenida ahora Claudia Vázquez Aro. Ella es licenciada, directora del Observatorio de Comunicación de Género y Diversidad con Perspectiva en Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata. ¿Tu tarjeta cómo es? ¿Es así? Escuchá. No, chiquita. Gracias. ¿Te interesa la realidad nacional, esto que contaba Alfredo, esto sí. de la coparticipación? Por supuesto. ¿Lees los diarios? Sí, totalmente. Sí. Tiene que ver con estar interiorizada de todo tipo de temas, que si bien es cierto, mis investigaciones apuntan a cuestiones de derechos humanos y específicamente el género y las sexualidades, pero es imposible no estar al tanto de la realidad que nos atraviesa. ¿Te pareció? La invitación tiene que ver con la polémica suscitada a partir de una carta emitida por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, en donde cuestionan la maratón gay que realizó Tinelli en 2 semanas consecutivas, una sola vez por semana, digamos, en donde hacían una especie de maratón, en donde corrían con tacos, en fin, saltando varones obstáculos. Que se disfrazan, ¿no? Se travisten. Bueno, la cuestión es que la Federación considera que esto es ofensivo, esto es en términos generales lo que dice la carta. ¿Cómo lo ves vos? ¿Sentís que se ofende desde ese segmento del programa a la comunidad LGBT? Bueno, nosotros como observatorio lo que hacemos es analizar los discursos, cómo analizamos los medios, cómo producen sus discursos, tramas, representaciones respecto a estas temáticas. Y en este sentido podemos ver que, por un lado, me parece que es interesante dividirlo en dos partes. Por un lado, para entender que cómo se banaliza, digo, en el contexto en el que se está dando esto de ampliación de derechos, como ha sido el matrimonio igualitario por un lado y por el otro la reciente sanción de lo que fue la ley de identidad de género. En este marco donde se ha avanzado en esta cuestión de reivindicación y conquista de derechos de estos sectores más vulnerados de la sociedad civil, conformados por lesbianas, gays, bisexuales y trans, vemos cómo opera la industria cultural, cómo está atravesado por una lógica de mercado, vemos cómo se muestra y se banaliza estas temáticas en estos medios de comunicación y vemos cómo se desconoce la lucha profundamente política que llevó adelante. Esto por un lado. Por el otro es la muestra clara de seguir potenciando un discurso hegemónico. Los medios, no olvidemos que los medios de comunicación en este sentido, en estas temáticas, reproducen una ideología dominante basada en la heteronormatividad, esto de que nos enseñan a hacer desde chicos y desde chicas, hacer de manera obligatoria hombres o mujeres en términos de genitalidad. Claudia, yo te hago una pregunta, Sí. ¿no? Yo estuve viendo el segmento. Yo, la verdad que el programa de Tinelli no me gusta, no me gusta la propuesta de entretenimiento que plantea Tinelli históricamente, en lugar de desvalorización de las mujeres, de ponerlas en el foco por sus atributos sexuales, en explotar los estereotipos de las mujeres como desvalorizándolas. Bueno, o sea, ese es el planteo general. Ahora veía este segmento y donde veo hay una cuestión lúdica, donde varones se ponen tacos y juegan, en todo caso, como también podrían jugar en nuestra casa muchas veces los chicos que se disfrazan. ¿Cuántas veces nuestros hijos se han disfrazado de mujer y se visten y se ponen tacos y se ponen polleras o se pintan, ¿no? Lo que quiero decir es, ¿lo viste realmente ofensivo y discriminatorio? Vuelvo a lo mismo, los medios reproducen esto, ideologías dominantes, o sea, no nos podemos apartar de eso y obviamente que a Tinelli no le interesa la lucha que hemos llevado adelante las organizaciones LGBT, lo que le importa es el rating y obviamente a eso voy, cuando está atravesado estas luchas por una lógica de mercado, lo convierte en un producto que puede ser vendido, obviamente, y desconoce todo esto y obviamente banaliza y trivializa por un lado. Por el otro, yo entiendo el planteo que vos me decís, toda una puesta en escena, toda una performatividad, pero no es nada... esto no es nada azaroso, decía un semiólogo argentino que se llama Eliseo Verón, que todos los discursos están atravesados o están teñidos de ideología, desde una revista femenina hasta un discurso político. Y en este sentido es como, por ejemplo, podemos ver que hay incluso, desde cómo lo titulan, Maratón Gay, están desconociendo la diversidad, por ejemplo, porque las personas trans no son gays. En el imaginario social, sí, hay una idea errónea, equivocada, de que una persona gay es lo mismo que ser una persona trans y no tiene nada que ver. Pero, perdón, sí. En ese segmento puntualmente, que es lo que dispara la carta, ninguno hace referencia a trans, digamos, creo que lo bautizan de esa manera porque se ponen tacos los hombres, digamos, desde un lugar, como bien dijo pero por supuesto. Mariana, absolutamente lúdico. Yo personalmente tampoco creo que se haya ofendido a nadie, te soy absolutamente honesta, para mí es desmesurada la carta, porque además me da pena, porque yo acompaño absolutamente la lucha de todo lo que tenga que ver con la integración de cualquier persona que esté en su minoría, sea la orientación que tenga, y me parece que a lo mejor desperdiciar
crear oportunidades, elevando cartas ante situaciones, haciendo una exageración de una situación que capaz que no lo amerita de tal manera, es a lo mejor quitar la oportunidad cuando realmente hay que pegar el grito. Porque yo no te voy a discutir que hay muchos lugares en donde se agrede y se discrimina. Yo leí la carta, más le hice un análisis exhaustivo a la carta, y no me parece a mí nada desmesurado ni tampoco, al contrario, plantea, incluso le invita a Tinelli que por lo que significa Tinelli en lo que es los medios de comunicación y la llegada que tiene, le invita incluso a que genere de otra forma, de otra llegada, porque en realidad creeríamos que lo que se critique las formas, en definitiva, no que quizás haga un juego lúdico. Hay otros programas, ¿no? También el de Ricardo Ford, donde también hay una, por ahí, espectacularización de las travestis o de las personas trans, ¿no? Sí. ¿Y eso cómo lo ves? Digo, porque también aparecen, ponemos Tinelli porque es el gran escenario donde tiene una amplificación, toda la cuestión de la discriminación, uno lo viene observando hace muchos años, pero digo, también hay otros escenarios en los medios de comunicación donde aparecen estas miradas, ¿no? Es que lo vemos, vos mencionabas el programa de Ford, el programa de Petinato, por ejemplo, que parezca un accidente. Digo, la Presidenta entregó los primeros DNIs el día 2 de julio en la Casa Rosada, y después él, de una u otra forma, era como que se banalizó esta entrega de los documentos, reduciéndolo todo a hacer una crítica de unos muñequitos. O sea, todas las cuestiones no son nada azarosas, tienen obviamente una profunda intencionalidad ideológica, política. Yo estoy en la misma sintonía que Fede, ¿no? Lo voy a decir para cuidar también, digo, pero no se corre el riesgo de ir tan finito que después pierda efectividad, porque digo, también mañana pueden caer la Tota y la Porota, Tutsi. Sí, o la jaula de las locas, como un clásico del cine, exacto. Digo, me parece un poco, tal vez, desmesurado cuando realmente haya que ir a una cosa importante. Me estoy pensando, es un paralelismo en este momento y no quiero meterlo porque me va a tener otro conflicto, que es con las escuelas y las medidas que se toman por un buffet. Digo, pero sin ir tan lejos, digo, no hay que cuidar un poco eso, porque si no perdemos efectividad. Lo digo desde un lugar de la defensa del derecho, ¿no? Bueno, porque además, y sumo esto y te pido disculpas, no, la idea no es ni ofender ni atacar, la idea es charlar y enriquecernos, porque muchas veces se escucha, bueno, che, al final no se puede hacer ninguna broma, al final uno... Y es dar lugar a eso. Y eso es lo que me da pena a mí. Sí, no, el tema es que, en definitiva, no nos olvidemos que nuestras sociedades han sido fundadas para y por los heterosexuales, porque si ustedes, nunca se hace un chiste de un heterosexual. Entonces, la mirada viene desde otro lugar. O sea, hay que no perder el contexto histórico en el que se están dando. No es lo mismo Europa, como traen esto el carnaval gay de Europa, como Argentina, que Argentina tiene una particularidad, incluso en el movimiento LGBT, que ha costado al movimiento posicionarse, ingresar a la academia, hacer una lectura crítica, por ejemplo. Ningún medio de comunicación invitó, por ejemplo, al observatorio, que viene trabajando estas temáticas desde hace años, para explicar lo que significa el género, lo que significa ser una persona, por qué no travesti, por qué no transexual y por qué sí trans, que en definitiva es una mirada que recoge lo que es los saberes de afuera de las demás compañeras, conjuntamente con la academia. Digo, hay muchas cuestiones seguro para trabajar, pero no hay que descontextualizarlo, sino en definitiva se pierde el sentido, tanto de la lucha como el reclamo y también lo que nos interesa como colectivo y como sociedad es ir transformando esta sociedad. Sí, o sea, sin duda. No es una mirada apocalíptica, me parece que yo lo leí de otra forma, para mí fue una mirada propositiva en todo caso, con la magnitud que tiene Tinelli, y obviamente que no se siga reforzando este estereotipo y este tipo de discriminación. Yo creo que es este último punto. Me parece que Tinelli y los otros programas lo que busca, además del rating, es precisamente fortalecer esos estereotipos, independientemente de que pueda ser un juego o que pueda ser divertido, porque además, digamos, va justamente a lo más profundo de las ideas en la sociedad. Y entonces ahí es donde estamos hablando me parece que ahí está ese basadas punto. En derechos humanos, y esto es siempre la discusión de la teoría de las dos campanas, por ejemplo. No puede haber un enunciado discriminatorio que tenga el mismo valor que uno que en definitiva esté reclamando derechos. Y esto siempre lo digo, no podemos poner en el mismo lugar de la balanza a una madre, por ejemplo, de Plaza de Mayo con un represor. Esto pasa lo mismo en cuestiones de la identidad y la sexualidad. Claudia, y chiquitito para ir cerrando, pero ¿no pensás que con todos estos cambios culturales que se están dando a partir de la sanción de las leyes, como vos señalabas, de matrimonio igualitario y de identidad de género, hay un acompañamiento de los medios en una apertura y en mirar a las personas trans, travestis, desde otro lugar, con otra óptica? No.
me das justo la pauta para hablar de esto y la verdad que... Volando porque me matan, Sí, no, Mariana, vos contribuiste muchísimo desde Página 12, por ejemplo, estas temáticas que has hablado con propiedad y has utilizado los términos que en definitiva no nos estigmatizan y no son negativos o que potencian la discriminación. Pero vemos en definitiva que cada vez que sucede esto y desde el lado del humor se sigue reforzando los estereotipos patriarcales heteronormativos. Esa es la lectura clara, o sea... No hay más, digo, no hay que, no sé, descubrir la pólvora como para dejar en claro tu opinión como una opinión de alguien que estudia mucho además los medios. Y mi tesis tiene que ver con configuraciones discursivas sobre la identidad trans, nociones en disputa. O sea, es un trabajo de investigación el que vengo haciéndolo y que obviamente he utilizado herramientas teóricos conceptuales de diferentes disciplinas académicas que obviamente dan cuenta que la discriminación es esa, nada más y nada más que esa en el lenguaje. Muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerte en el programa. Nos tenemos que ir a un corte volando, sí, ya sé. Tenemos la intervención del Cucú, estamos todos muy preocupados. Tenemos además los 22 nuevos sitios arqueológicos. Espera, no te me pares, espera. Arqueológicos, no te me vayas todavía. Así nos saludamos, arqueológicos.